Tov Havarim Shalom, bienvenidos a nuestro 62º cañonazo talmúdico. Hoy con Sanedrín 74a y b, con el tema de mitzvot letales o mitzvot por las cuales uno debe dejarse matar, y también añade una cuestión sobre la definición de minyan que creo va a ser bien interesante para todos ustedes. Esta va a ser la última sugía que estudiaremos de Masejet Sanedrín. Ya la semana próxima estaremos estudiando, si Dios quiere, creo, Masejet Makot, y ya estamos pues en un escaso mes de terminar esta serie de las 77 sugiot que todo judío debe saber. Ok, entonces comenzamos con una meimra. Una meimra es una sentencia de los Amoraim, es decir, de los sabios posteriores, de los sabios. ¿Todos me escuchan? ¿O estoy hablando en vano? Ok, me dio un poquito de miedo. Ok. Amar Rabbi Yohanan Mishum Rabbi Shimon ben Yehotzadak. Dice Rabbi Yohanan, en nombre de Rabbi Shimon, el hijo de Yehotzadak, Nimnu vegamru be'aliyat Beit Nitza belud. Contaron y votaron en el segundo piso de la casa de Nitza en Lud. Hay varios episodios que se narran en el Talmud de reuniones paradigmáticas del Sanedrín. ¿Ok? Nosotros tenemos dos etapas del funcionamiento del Sanedrín en Eretz Israel. La primera etapa es el Sanedrín constituido de manera orgánica, por decirlo así, en el templo, funcionando pues como Corte Suprema del pueblo judío en el templo. Y una vez el templo es destruido en el año 70 por los romanos, el movimiento rabínico, encabezado por Rabban Gamliel y Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿qué? No es Yohanan. Rabbi Yohanan ben Zakkai, sí, Rabbi Yohanan ben Zakkai, reúnen a una serie de sabios que de cierto modo tienen la misma autoridad del Sanedrín, a pesar de que ya no están pues en el lugar natural, orgánico del Sanedrín. Y hay varios, en el Talmud se narran varios episodios de votos, donde fueron decididos importantes eventos a nivel legal. ¿Ok? Entonces, en este caso, el lenguaje es puramente legal. Nimnu vegamru be'aliyat Beit Nitza belud. Es decir, contaron los votos y esto fue lo que se decidió como alajá final. Kol averot shebatorah im omerim laadam avor ve'al tehareg ya'avor ve'al yahareg. Todas las averot posibles en la Torah, todas las transgresiones, si le dicen a una persona transgreda y no muera, es decir, haga esto que está prohibido o lo mato, y avor ve'lo yahareg, la persona debe transgredir y no dejarse matar. ¿Ok? Hutz, con la excepción
de Avodah Zarah, de la idolatría, Gilui Arayot, cometer crímenes de naturaleza sexual, incesto, adulterio, Ushvihut Damim, y matar a alguien más, vertir la sangre de alguien más. Entonces, en todos los demás casos, si a mí me amenazan de muerte, yo puedo transgredir, salvo en estas tres mitzvot. Preguntas. Y se ha dicho de paso, ¿me escuchan bien o todos están teniendo el mismo problema que Juan Guillermo? Hay mucho eco. Ni idea. No sé. Voy a ponerme... ¿Será que hay audífonos por aquí? Un segundito. Aunque pues no sé por qué debería haber audífonos si aquí los parlantes no están teniendo nada. Un segundo. No, que a los saberín que tengan eco, les recomiendo que entren, que salgan y vuelvan a entrar. Yo los espero 20 segunditos. Ok. Entonces, en resumen, para los Javerín que se acaban de conectar, el Sanedrín, post destrucción del templo, decide que todas las mitzvot pueden ser transgredidas para salvar la vida propia, con 3 excepciones: la idolatría, crímenes de naturaleza sexual y asesinar a alguien. En esos casos yo debo dejarme matar en vez de transgredir. Entonces, primera pregunta. Avodah Zarah lo. ¿Es verdad que la idolatría está contenida en esta lista? Vejatania. No hemos aprendido en una veraita lo siguiente. Amar Rabbi Ishmael, dice Rabbi Ishmael, Minain She'adam Amru lo, Minain She'im Amru lo le Adam. ¿De dónde aprendemos que si se le dice a una persona, Avor Avodah Zarah ve'al tehareg, Minain she'avor ve'al tehareg? ¿De dónde podemos aprender que si alguien le dice a otra persona, o adoras a este ídolo o te mato, que esta persona debe adorar al ídolo y no morir? Es decir, Rabbi Ishmael dice, no, incluso la idolatría es permisible, es un crimen permisible para salvar la vida. Talmud Lomar, dice la Torá en Vayikra 22, en el libro de Levítico, capítulo 22, Vehai Bahem. Estas son las mitzvot que Dios le dio al pueblo de Israel para que vivan en ellas. Vehai Bahem. Es decir, las mitzvot deben tener como consecuencia la prolongación y el mejoramiento de la vida. Esta noción de que la religión es una preparación para la muerte, que es una idea socrática, eso aparece en los diálogos de Platón, y es absorbida por ciertas escuelas místicas dentro del cristianismo y ciertamente dentro de ciertas escuelas legalistas dentro del Islam, que en efecto la vida material no tiene tanto valor como la vida después de la muerte, y por lo tanto todas las necesidades
de esta vida son secundarias a las necesidades de la vida por venir. Tal que también hay ciertas escuelas de pensamiento dentro del judaísmo que parecen indicar esto, pero este argumento de Vehai Bahem es muy fuerte en el judaísmo. Es decir, el judaísmo es lo que se llama en inglés Life Affirming Religion. Es una religión, es una forma de vida que afirma la vida. Es decir, que le confiere un valor positivo a la vida corpórea en el aquí y en el ahora, y por lo tanto sus ordenanzas, sus mitzvot, que son las formas individuales en las que se aplica la Torah en nuestras vidas, debe prolongar y mejorar la vida y no matarnos. ¿Ok? Este es un argumento que para aquellas personas que están también en mi clase de Halajá, es justamente lo que estamos discutiendo en este momento en la clase de Halajá. Es, ¿qué es más importante? ¿Salvar una vida o el Shabbat? Y la respuesta va a ser siempre, salvar la vida es más importante. La vida propia, la vida ajena, y ya vamos a ver, justamente estábamos entrando en este tema espinoso, la vida sin distinción, es decir, si es una persona buena, si es una persona mala, si es una persona judía o no judía. ¿Ok? Entonces, para Rabbi Ishmael, incluso la idolatría es permisible para salvar la vida. Yehol afilu befarhesia. Puede ser que, o sea, ¿cómo puede ser posible? Rabbi Ishmael está hablando esto también en público, lo cual pues parece menos factible. O sea, si alguien me encierra en un cuarto y le dice, mire, con una pistola, me dice, mire, esta es una estatua de Zeus, arrodíllesele o lo mato. Pues estamos mal que bien a solas, pero si es un acto público, las cosas pueden cambiar. Y en efecto, Talmud Lomar, la Torah dice, Velo tehalelu et shem kodshi, no tehalel, no hacer hol, hacer profano, no profanaréis mi nombre santo, no profanaréis mi nombre santo, Benigdashti betoch bene Israel, y seré santificado dentro de los hijos de Israel. Entonces lo que parece aquí desarrollarse es que incluso, de acuerdo a la opinión más indulgente de Rabbi Ishmael, si la idolatría es pública, si la idolatría es befarhesia, es en presencia de una multitud, en presencia de un montón de gente, entonces en ese caso sí sería legítimo morir antes de cometer idolatría. ¿Ok? Déjenme termino la idea y ya voy a las preguntas. En Jude Amor, que Rabbi Eliezer. Ok, pero esa es la opinión de Rabbi Ishmael, pero esa no es la opinión que sigue la Meimra original, la Meimra que votaron en la casa de Nitza en Lud. Es decir, ¿quién fue el que acabó ganando este debate? No fue Rabbi Ishmael, sino que fue Rabbi Eliezer. ¿Y qué dice Rabbi Eliezer? De Tania, dice Rabbi Eliezer en una beraita, Rabbi Eliezer Omer, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך.
Rabbi Eliezer cita un texto que debe ser muy familiar a todos ustedes. Amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza vital. Nafsheja Haverim no significa alma. O sea, ese es un término medieval que nosotros le hemos chantado a este vocablo hebreo, nefesh, pero nefesh para los rabinos no significa alma. Nefesh significa vida, significa fuerza vital. Nefesh proviene del vocablo acadio, sumerio napishu, que es eso es la tráquea, es decir, es la respiración. Las cosas que respiran tienen nefesh. Todas las palabras que son utilizadas como metáforas, como símiles de la fuerza vital, tienen que ver, en hebreo, tienen que ver con respiración, que son tres. Ruach, que significa literalmente viento, aire. Neshama, que es respiración. Linshom en hebreo es respirar. Y nefesh, que significa lo mismo, es decir, una persona que tiene aire moviéndose de para arriba y para abajo por el napishu, es decir, por la tráquea. Entonces, a pesar de que nosotros estamos acostumbrados a traducir esto, amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu haber, en este caso es importante traducirlo de manera contextual, porque así no lo entendían los rabinos. Decían, amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu vida, Ubhol meodeja, y con todas tus posesiones, con todo tu haber. In nomar bechol nafshecha, lama nomar bechol meodeja. Y Rabbi Eliezer trae una pregunta bien interesante. Este versículo, el Shema, parece ser redundante. El Shema parece ser redundante porque si dice con toda tu vida, pues ¿por qué tenemos que decir con todo tu haber? Y si está dicho con todo tu haber, entonces pues ¿por qué está dicho con toda tu vida? Estos términos parecen de cierto modo ser redundantes. Si encontramos una persona que su cuerpo, es decir, su vida, importa más que su dinero, para esta persona, el Shema dice, con toda tu vida. Es decir, el amor de Dios es más importante que la vida. Y si encontramos a alguien que su dinero es más precioso que su vida, que tristemente es una situación más común de lo que se piensa, para esto está dicho, con todo tu haber. Y por lo tanto, esta beraita de Rabbi Eliezer está justificando de una manera muy muy directa, está utilizando este versículo del Shema como una justificación del martirio, es decir, morir en vez de cometer idolatría. ¿Ok? Y este versículo, o sea, esta historia, este testimonio, y tenemos luego la historia que creo que la vamos a estudiar. Creo que es uno de los cañonazos que nos falta sobre la ejecución de Rabbi Akiva, sobre la muerte de Rabbi Akiva. Y Rabbi Akiva, nos dice el Talmud, sus últimas palabras es una lección sobre el Shema, es decir, hay que decir Shema, o sea, que el Shema, por un lado, es una obligación legal decir el Shema 2 veces al día, pero que el Shema también encierra esta noción de que hay cosas por las cuales es bueno morir.
o es justificable morir antes de hacer estas cosas. Y una de estas es la idolatría, o abstenerse de la idolatría. ¿Ok? Entonces, desde entonces, el versículo este Shema, no solo ha adquirido un valor pues importante pues por su centralidad en la liturgia, sino pues que es el versículo del martirio judío. Ok, se supone que cuando uno lo están matando por sus creencias, lo que uno debe decir es el Shema, y eso proviene de estas nociones talmúdicas. ¿Ok? Juan Guillermo, el concepto de mente es un concepto moderno. Mente es una palabra que nosotros usamos para describir la acción conjunta del cerebro. O la conciencia, como algo independiente, bueno, no independiente, pero ciertamente distinto de pura actividad biológica en el cerebro. Esta es una distinción que los antiguos rabinos y ciertamente la Torá no hacen. ¿Ok? Entonces, mente no es una buena traducción para Nafshecha. Ahora, la idea del mundo por venir ¿está en la Torá o es una idea de Rabanán? Esa es una pregunta interesante, especialmente porque en el Talmud no es claro que Olam Haba, el mundo por venir, se refiera necesariamente a una vida después de la muerte. ¿Ok? La Torá tiene una visión muy parca. ¿Ok? Una visión muy parca del mundo por venir. Es decir, la Torá no habla nada prácticamente de qué pasa cuando uno muere. Todo lo contrario, hay varios episodios o varias partes de la Torá, de los Salmos, de los Ketuvim, donde la Torá parece indicar que no hay vida después de la muerte. O que si la hay, esta es una vida profundamente deprimente, como el inframundo de los griegos. Recordemos, los autores de la Biblia, los antiguos israelitas, los antiguos hebreos y los antiguos griegos, los antiguos egipcios, compartían un mundo cultural. Las ideas se movían. Esto no eran islas aisladas de cultura. Y la noción de la vida después de la muerte de los egipcios y de los griegos no era particularmente creativa o positiva. O sea, los griegos y los egipcios pensaban que uno moría, uno era juzgado, y luego, si uno era bueno, iba a las islas de los bienaventurados, a la corte de Osiris, y si era malo, pues iba al Tártaro, un sitio de castigo. La inmensa mayoría de la gente iba como a un sitio que ni fu ni fa,
donde de cierto modo permanecía la imagen de la persona, pero no era como que yo mantengo mi conciencia, sino como un fantasma. ¿Ok? Y a pesar de este pasado, bueno, Dante Alighieri es siglo XIII, y eso ya es más mitología cristiana. Estamos hablando de edad de bronce, estamos hablando del siglo XIII antes de la era común. Y aún en ese contexto, la Biblia no habla prácticamente de eso, se habla del Sheol, pero Sheol puede ser también la tumba. No me hagas bajar al Sheol, no me saques canas bajando al Sheol. Eso es lo que dice Jacob a sus hijos cuando le piden que lleve a Benjamín. Hay muy poca evidencia de una creencia clara en una vida después de la muerte. En la Biblia, el primer testimonio ineludible de una creencia tal aparece en el libro de Daniel, que es uno de los últimos libros de la Biblia, y lo sabemos que ni siquiera está escrito en el lenguaje de los otros libros de la Biblia. El libro de Daniel está escrito en arameo. Mientras que el resto de la Biblia está escrito en hebreo. Y ya para ese momento entonces sí existe una noción más clara. Ahora, los rabinos hablan de Olam Haba, pero dentro de su discurso no hay una uniformidad. Es decir, no hay una unidad doctrinal de qué era lo que creían los rabinos que le pasaba a uno después de que uno se moría. Hay una serie de imágenes, una en que los sadiquim suben al cielo y apuntan a Dios y bailan con Dios, otro en que Dios los lleva a un jardín y la gente come del cadáver del leviatán y se sientan en una azúcar de su piel y comen. O sea, son un montón de midrashim, pero no hay consistencia. Había otra gente que pensaba, ciertamente la inmensa mayoría de la gente que creía en una vida después de la muerte en la época talmúdica, creía que los muertos iban a resucitar en cuerpo y alma. No es una versión espiritual de un lugar espiritual donde mi alma, recordemos, ni los rabinos ni los antiguos hebreos creían en una diferencia cuerpo-alma. Este dualismo cuerpo-alma entra al judaísmo en la Edad Media y es una herencia directa del platonismo y el neoplatonismo, es decir, es una idea griega. Y el judaísmo rabínico y el judaísmo bíblico no conciben una diferencia cuerpo y alma. Entonces la idea de que hay un sitio donde mi alma va después de que yo muero, eso es anacronístico. Nosotros proyectar nuestras ideas, que son ideas bastante griegas y por lo tanto bastante cristianas del mundo por venir. O sea, nosotros, por ejemplo, hoy hablamos del mundo por venir y con eso entendemos vida después de la muerte. Y por lo general vida espiritual después de la muerte. Pero cuando un rabino, cuando Rabbi Akiva, cuando Rabbi Eliezer decían Olam Haba, no necesariamente estaban pensando en eso. Es más, lo más posible es que no estaban pensando en eso, sino que estaban pensando literalmente en que este planeta Tierra, ¿cierto? Third rock from the sun, la tercera roca después del sol, cuando llegara Mashiach iba a sufrir una transformación biológica, metafísica, en la que los muertos iban a salir de sus tumbas, iban a vivir para siempre y le iban a pasar muy bueno aquí y ahora. Eso es posiblemente la noción rabínica del Olam Haba. Que no es que es una visión que muy pocos judíos comparten hoy. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho esto,
habiendo dicho esto, a pesar de que la idea de un Olam Haba, sea lo que sea, es una idea que claramente parece ser un adendo rabínico, o al menos un adendo de la época del Segundo Templo, y sabemos porque los saduceos negaban la vida después de la muerte. Y esos eran los grandes debates entre los saduceos y los fariseos, que los fariseos creían en la vida después de la muerte y los saduceos no. Los saduceos decían, usted se muere y se muere. Y en esto, pues los saduceos de cierto modo estaban siendo mucho más fieles al texto bíblico. Lo que sí sabemos es que la creencia en un mundo por venir era uno de los dogmas fundamentales del judaísmo rabínico. Esto aparece en el último capítulo de justamente Masejet Sanedrín, de la Mishnah de Masejet Sanedrín, donde dice, ¿quiénes no tienen lugar en el mundo por venir? Y una de las personas a las que se les niega un lugar en el mundo por venir es aquellas personas que no creen que hay un mundo en el que hay una... O sea, es uno de los pecados doctrinales graves de la época rabínica. Es creer que no hay Dios, es decir, ser ateo, apicores, es decir, que la Torah no es divina, que la Torah no es min hashamayim, que la Torah no tiene sanción divina, y la otra es creer que no hay vida después de la muerte. Esas son las tres grandes transgresiones doctrinales que antes de los 13 principios del Rambam, antes de cualquier tipo de teología estructurada y organizada en Saadia Gaon o en la Kabbalah, en el siglo III, en el Rambam, el Anima Amin, el credo de los rabinos tenía tres grandes artículos. Uno, creo que hay un Dios y que Dios es el creador y está involucrado con el mundo. Dos, creo que la Torah de Moshe es min hashamayim, es decir, es una Torah, tiene sanción divina. Y tres, creo que hay un Olam Haba. Ahora, ¿qué exactamente creían los rabinos que era un Olam Haba? Creo que había disputas entre los rabinos, pero esta idea de un mundo espiritual, trascendente, más allá de este mundo, era algo que no creo que le cupiera en la cabeza ni a Rabbi Akiva, ni a Rabbi Eliezer. ¿Por qué? Porque los conceptos que nosotros utilizamos para describir esta vida después de la muerte son conceptos platónicos, neoplatónicos, griegos, y en cierto modo cristianos, que entran al judaísmo muchísimo después en la Edad Media. ¿Ok? ¿Queda claro ese punto? Ahora, sobre la pregunta de Germán y la pregunta de Moshe. Javerín, es profundamente desalentador que estas preguntas sigan surgiendo. Javerín, si ustedes creen que los católicos son idólatras, yo no soy el rabino para ustedes. Si ustedes quieren vivir en un mundo donde ustedes son los únicos que adoran al Dios verdadero y todos los demás son idólatras, ese no es el judaísmo al que le apuesto yo. Que hay problemas halágicos con un judío entrando en una iglesia, los hay.
Los hay. Pero me parece que en pleno siglo XXI, seguir hablando de idolatría es ridículo. Porque o somos consistentes, o sea, Javerín, hablemos a calzón quitado. Si ustedes aplican todas las reglas de idolatría que aparecen en el Rambam y en el Talmud, el 99% de la humanidad es idólatra. Bueno, los musulmanes no. El 65% de la humanidad es idólatra y más de la mitad de los judíos son idólatras, igualmente. Y la halajá es muy clara en que yo con un idólatra no puedo vivir. Yo no puedo hacer negocios con él, yo no puedo tener relaciones comerciales con él, no puedo tener relaciones religiosas con él, no puedo tener relaciones de ningún tipo. Ciertamente relaciones sexuales no puedo tener. Y esa visión cerrada, triunfalista del judaísmo, es lo que ha llevado al cristianismo y al islam a matarnos y a matarse entre sí los últimos 20 siglos. Es una mala idea seguir hablando de idolatría. Porque o somos hipócritas y pensamos que todo el mundo, los goyines, son idólatras, pero le perdonamos la idolatría a nuestros hermanos judíos, lo cual es hipócrita. O insistimos en que nuestros hermanos, los goyines, son idólatras, y aún así tenemos relaciones familiares, sociales, comerciales con ellos, lo cual es inconsistente. O llegamos a la noción de que la idea de la idolatría sí era una idea importante en la época bíblica, nos mantuvo, nos dio espacio para generar nuestra propia cultura, pero ya incluso para la época rabínica, y cuando lleguemos al tratado de Abodá Zará, que es uno de los próximos tratados que vamos a estudiar aquí, ya los rabinos no estaban tan, como decimos en Colombia, aletosos con el tema. Es decir, no estaban tan escandalizados. O sea, ya para la época romana, Javerim, la idolatría no era tanto problema. Hay una historia en la Mishnah de Masejet Abodá Zará de un rabino y un filósofo que van al baño romano, los dos son amigos, van al baño romano y hay una estatua de Venus en el baño romano. Y el filósofo le dice, ay, usted no es tan judío que nada, que la idolatría, y usted aquí, frente a esta estatua de Venus, y el rabino le dice, esa estatua es una decoración. Esa estatua no es un dios, nadie cree que una estatua es Dios. La gente no es tan bruta. La gente entiende que eso es un símbolo de algo. Sí, es un símbolo. O sea, para nosotros es algo que no cabe dentro de nuestra religión. A pesar, Javerim, de que la mitad del pueblo judío tiene sus estampitas del Rebbe de Lubavitch y sus estampitas del Rebbe Abu Hatzira y las estampitas de yo no sé qué y los amuletos. Entonces, Javerim, supérenlo. ¿Ustedes quieren vivir con sus vecinos? Olvídense de la idolatría. Olvídense de ese concepto. No es un concepto operativo. Sus vecinos, sus familiares cristianos son gente buena,
son gente moral, son gente que los respeta, trátenlos ustedes con amor y respeto. Con el mismo amor y respeto que exigen ustedes al ser diferentes. Porque es la misma vaina un judío diciendo todo el resto del mundo son idólatras a los cuales Dios odia. A decir que no hay salvación por fuera de la iglesia o decir que el que no se convierta al Islam merece la muerte. Es la misma pendejada. La misma tontería. Y es una actitud que no le ha servido ni al Islam y no le ha servido al cristianismo, y la verdad tampoco le ha servido al cristianismo, al judaísmo. Ahora, sí, eso no significa que entonces yo vaya a ir a misa de 5 todos los días. Pero yo ya les he dicho, y si se los he dicho, o sea, lo triste es que esta no es la primera vez que esta pregunta aparece. Y no es la primera vez que me hacen esta misma pregunta. Quieren oírlo de mi boca: cuando mis familiares cercanos se mueran, voy a estar ahí en la iglesia, en la primera fila. ¿Por qué? Porque es en deferencia a ellos y es por el amor que ellos me tienen a mí, que yo les tengo a ellos, que yo voy a estar ahí. Eso es lo que voy a hacer yo. Ustedes hagan lo que se les dé la gana. Ustedes pueden hacer lo que se les dé la gana. Pero, quiero insistirles, si ustedes quieren llenar este mundo de idólatras y de herejes, entonces les va a tocar irse a vivir a Irán. Porque no hay de otra. O a un cenobio, pues a una montaña, irse a vivir solos en la mitad de la sierra, porque literalmente está prohibido comer comida que cocina un idólatra. Entonces, si su esposa es cristiana, usted no puede comer lo que... Y usted cree que el cristianismo es idolatría, usted no le puede comer el arroz. Ni a su mamá, ni a su abuelita, ni a la tía Nejibia, ni a la tía Zenaida. Si ustedes verdaderamente piensan que el cristianismo es idolatría, están condenados a no tener ningún tipo de relación social con ellos, y en mi opinión eso sería triste y hasta inmoral. El judaísmo que yo enseño, el judaísmo que yo trato de vivir, no es un judaísmo que necesita desprestigiar a las otras religiones. Eso es inseguridad. Eso es complejo de Edipo, cultural. Mi papi solo me quiere a mí, todos ustedes papi los odia. Si Dios verdaderamente funcionara así, entonces Dios no merece mi respeto. Dios sería el genio maligno de Descartes. Un Dios que permite que el 96 punto, ¿qué? Que el 98% de la humanidad, que es la porción de la humanidad que no es judía, o no, digamos, incluso metamos allá a los judíos, porque hay muchos judíos que no son buenos judíos. El 99.999% de la humanidad es una porquería y merece la muerte, porque los idólatras merecen, literalmente, de acuerdo a la Torah, merecen la muerte. Y que solo el 0.001% de la humanidad son los justos, rectos, sadiquín, amados del Eterno. Eso a mí me enferma. Me revuelve el estómago. No concibo que Dios actúe de esa manera.
Yo creo que el judaísmo tiene una verdad muy poderosa, es una verdad muy vieja, por lo tanto una verdad muy refinada, y yo no me veo viviendo de ninguna otra manera que no sea siendo judío. Pero eso no significa que yo vaya a decir que el resto de la humanidad está equivocada, o que el resto de la humanidad merece ser exterminado. O sea, eso es pensar como nazi. Y eso es lo que dice el Rambam también. Rambam dice, mire, con todos sus errores, el Rambam está siendo menos pluralista que yo, con todos sus errores, el cristianismo y el islam contienen ciertas verdades de la Torá. La versión del Rambam todavía es triunfalista. Yo soy un poquito más, bastante más liberal que el Rambam en ese aspecto. Es decir, Javerim, todos los seres humanos, incluso los paganos, incluso los idólatras, incluso los budistas, los hinduistas, los animistas, los wicanos, incluso algunos ateos que están consumidos por un deseo de justicia y de moralidad, lo que están oyendo en su cabeza es la voz de Dios. Vista a través del filtro de su historia y de su cultura y de su lenguaje y de sus metáforas y de su fisiología y de su gastronomía y de su arte. Entonces van a generar religiones diferentes. Y sí, a mí la que más me gusta es el judaísmo. Y yo la elegí de manera consciente. Entonces, es un poquito más deliberado el asunto. Pero para que el judaísmo tenga sentido y tenga un sentido total en mi vida, yo no necesito negar que el cristianismo contiene verdad y que el islam contiene verdad y que el hinduismo contiene verdad y que el budismo contiene verdad y que todo aquello que hace que la vida y los valores prosperen es algo que Dios ve con buenos ojos. Super hippie. Esto no es normativo. Esto no es ortodoxo. Esto ni siquiera Javerim es Masortí. Esto es yo. Esto es yo. Son las locuras del Reb Juan. Tómenlo, déjenlo. Pero por favor, no me sigan preguntando si el cristianismo es idolatría. Es una pregunta que me entristece profundamente. Porque significa, al hacer la pregunta, que ustedes verdaderamente todavía albergan la sospecha de que la inmensa mayoría de la gente que los rodea es gente fundamentalmente mala. Y eso es profundamente triste. No solo profundamente triste, sino que no es conducente a una relación saludable con las otras personas o con el cosmos, con Dios mismo. Porque de nuevo, estamos proyectando edipismo a Dios. Dios me quiere a mí, solo a mí, papi me compra cosas lindas a mí, y a todos ustedes les trae basura, partida de imbéciles. Y eso es infantil. Y una religión que lleva 4.000 años sobre la faz de la tierra, explorando los conceptos de verdad, de justicia, de piedad, de rahamim, de hesed, de verdad, merece tal vez una cosmovisión un poquito más sofisticada. Azoy. Giloy Arayot Ushvihud Damim. ¿De dónde sacamos? Bueno, entonces ya que quedó claro que la idolatría, al menos de acuerdo a la Beraita, es uno debe dejarse matar antes de cometer idolatría.
Esto puede sonar paradójico frente a lo que acabo de decir. En mi opinión, pensar en términos de idolatría no es hoy una categoría que ayude mucho a la convivencia de las religiones y de las personas. Pero los rabinos del Talmud ciertamente estarían en desacuerdo conmigo. Giluy Arayot Ushfihut, entonces ¿de dónde sacamos que hay que dejarse matar antes de cometer crímenes sexuales o matar a alguien? Que de Rabbi, esto sigue la opinión de Rabbi Yehuda Anasi, de Tania, porque dice Rabbi en una beraita, Rabbi Omer, Ki asher yakum ish al re'ehu veratzehu nefesh ken hadavar hazeh. Esto aparece en Deuteronomio 22 y dice, porque esto es como cuando un hombre se yergue sobre su prójimo y lo mata. Igualmente es esto. Entonces, esta es una de las cosas que puede sonar un poco crítica y que lo que uno mejor puede hacer es ir y buscar el versículo en el Tanaj. Y cuando uno va al Tanaj, lo que se encuentra que estamos aquí hablando es de Na'ara Me'or Esa, de una muchacha comprometida. ¿Ok? En el judaísmo el matrimonio tiene dos etapas, Erusin y Nisuin. Una es el compromiso y lo otro es la consumación del matrimonio. Hoy en día, en la mayoría de los casos, ambas ceremonias se hacen una después de la otra. Erusin o Kiddushin es cuando uno le entrega el anillo a la esposa bajo la jupá, y Nisuin es marcada por las 7 bendiciones y pues luego la consumación física del matrimonio. En el mundo antiguo podían pasar años entre una ceremonia y otra, es decir, uno se comprometía, había el intercambio del anillo, de dinero, y la muchacha quedaba comprometida para casarse con este tipo. Y la Torá, en este capítulo 22 de Deuteronomio, habla de qué pasa si una Na'ara Me'or Esa, es decir, si una muchacha comprometida es violada. ¿Qué pasa? Y describe que si esto sucede en la ciudad y la muchacha no grita, entonces ambos han cometido adulterio, tanto el violador como la muchacha son ejecutados, o sea, merecen la pena capital por adulterio, porque tener relaciones sexuales con una mujer comprometida es ya adulterio. Pero si sucede bastante, si sucede en el campo, donde no hay testigos, donde nadie la puede oír, entonces el violador muere, pero a la mujer no se le hace nada. Y luego vienen estas palabras, y esto es como el caso de un asesinato. ¿De qué modo es igual? Es decir, lo que nosotros sabemos sobre el asesinato, podemos aplicarlo entonces igualmente sobre los crímenes de naturaleza sexual y viceversa. Es decir, este versículo de la Torá establece una relación causal, o sea, una relación legal de paridad entre los crímenes sexuales y el asesinato. Y dice, del caso del asesino aprendemos para el caso de la muchacha comprometida, de la muchacha violada. Si yo veo a alguien que va a violar a una mujer comprometida, yo puedo salvar a la persona de su transgresión matándolo. Del mismo modo que si yo veo a alguien persiguiendo a alguien para matarlo, es lo que se llama Din Rodef. Yo veo a alguien corriendo con un hacha, persiguiendo a alguien, lo voy a matar,
yo puedo salvar a esta persona de su transgresión matándolo. Esto es no defensa propia, pero defensa de un tercero. Ok, entonces aquí se establece que es preferible morir antes de cometer un crimen de naturaleza sexual y que igualmente es preferible morir antes de matar. Umekesh mina arame orsal rotseach, ma rotseach yeherag ve'al ya'avor, af no arame orsal teherag ve'al ta'avor. Igualmente, del mismo modo, que es preferible para el asesino morir sin haber transgredido, es preferible también para la muchacha comprometida morir y no transgredir. Y luego tenemos, esto es la veraita de Rebi. Y luego Rotzach Kufei Minalan. Nosotros podemos incluso deducir, hemos establecido que los delitos sexuales y el asesinato caen en esta categoría por su conexión. Pero aquí hay una memra que dice, e incluso el asesinato por sí mismo es obvio que es preferible morir antes de matar a alguien. Svarahu, y esto es de svara, a punta de lógica. Es algo lógico. No tiene nada que ver con versículos. Es algo lógico. Sentido común. De Jahu de Ata le Kame de Rabba. Alguien se presentó frente a Rabba de Amarley y le dice, Amarley Marei Durai Zil Katlei Leplania Veila Katlina Lach. Alguien va y le dice a Rabba, me dijo el alcalde de la ciudad, el mandamás de la ciudad, que vaya y mate a fulanito y que si no, me mata a mí. Amarley, que le dice Rabba, Liktluja velotiktol, déjate matar y no mates. Mi yeimar de dama didach sumaktafei, porque quien dice que tu sangre es más roja que la del tipo. Dilma dama de jugabra sumaktafei. Tal vez la sangre del otro tipo es más roja. Es decir, ninguna vida puede ser puesta en la balanza frente a otra. Es decir, con la excepción, si alguien me viene a matar, entonces pues yo tengo el derecho a matar. Si alguien más va a matar a alguien, yo puedo matar a esta persona para proteger la vida de otro. Pero si la opción es entre mi propia vida y la vida de alguien que no me ha hecho nada, si la opción es entre yo morir y un inocente, es preferible morir y no matar al inocente. Preguntas. En la Inquisición, y más que en la Inquisición, en Ashkenaz, en las tierras alemanas, había un precedente que comienza en el año 1095, en la primera cruzada, cuando los cruzados, los caballeros cruzados de Francia y de Inglaterra, se están dirigiendo a Tierra Santa y
están muy contentos y muy felices y van a matar impíos y sarracenos e infieles en Tierra Santa, y se dan cuenta que las ciudades de Renania, es decir, de la ribera del Rin en Alemania, estaban llenas de impíos infieles, no tanto sarracenos, sino nosotros, judíos. Y comienza una serie de masacres en las ciudades de Worms, de Mainz, de Colonia, una detrás de la otra. Y de algún lugar de estas comunidades se establece que era preferible matarse ellos antes a dejar que estos tipos los matasen o los convirtieran forzadamente al cristianismo. Y esto genera una diferencia cultural muy importante entre Sefarad y Ashkenaz. ¿Por qué? Porque la tradición sefaradí, que también tuvo que lidiar con conversiones forzadas, primero al Islam y luego al cristianismo, tenía una visión muchísimo más relajada. En efecto, todo este famoso cuento de los Anusín, los sefarditas, no hubiera sido problema si la gente hubiera pensado verdaderamente que el catolicismo era idolatría y se hubieran suicidado. Pero nosotros sabemos de manera histórica que cientos de miles de personas se convirtieron al cristianismo antes del Islam. Hubo gente que eligió el martirio, pero no fueron muchos. En Ashkenaz, por su parte, esta tragedia, este shock de las cruzadas, generó un meme. Un meme, uno piensa hoy, Javerín, que los memes son estas bobadas que la gente pone en Facebook. Pero un meme, originalmente, es un concepto que fue desarrollado hace 20 años para explicar cómo las ideas cambian. Un meme es a una idea lo que un gene es a una característica física. ¿Ok? Entonces, los genes, nuestros genes, determinan que alguien sea pelirrojo, gordito, alto, bajito, peliazul, ojiazul, ojiclaro. Los genes se manifiestan en características físicas, los memes se manifiestan en fenómenos culturales. ¿Ok? Entonces, en Ashkenaz, este meme que fue generado durante las masacres de los cruzados generó una predisposición en Ashkenaz al martirio. Es decir, a elegir morir antes de convertirse al cristianismo. Mientras que en Sefarad, donde estas personas no tuvieron esta experiencia cultural de las cruzadas, la gente tenía una inclinación mucho más pragmática, de decir, bueno, me convierto y luego me vuelo y revierto a mi religión. Tanto así que dicen las malas lenguas y las no tan malas lenguas, que eso fue lo que hizo la misma familia del Rambam. Se dice que la familia de Reb Maimon Hadayan y su hijo Moshe y su hijo David tuvieron que convertirse al Islam en Córdoba cuando la península ibérica es conquistada por los almohadín, y luego ellos pasan de ahí a Fez, de Fez a Tierra Santa, de Tierra Santa a Egipto, donde revierten al judaísmo. Y el padre del Rambam, Reb Maimon, escribe una carta que se llama la Carta de la Consolación, y es diciéndole a estas personas que tuvieron que convertirse al Islam: tranquilos, confíen en Dios, traten de escapar, pero es mejor
convertirse y vivir Entonces, Javerim, eso es lo que aparece en el Talmud. El Talmud lo dice de manera muy clara. Estas son las 3 transgresiones que un judío debe preferir la muerte antes de hacerlas. Pero hemos visto que históricamente a veces hay más predisposición a cumplir esta halajá y a veces menos predisposición a cumplir esta halajá. Justamente a esto es de lo que voy, el fenómeno de los anusim de España, de los marranos de España, lo que demuestra es que en España la gente, esta subía, se la pasaban pues por la burla. Porque ciertamente esta gente pensaba que el catolicismo era idolatría, es más, así era que le llamaban, la idolatría. La idolatría, cuando se habla en el contexto sefaradí español de la idolatría, se habla de la Iglesia Católica. Pero, a pesar de interpretar muy conscientemente de que esto era idolatría, una inmensa mayoría de gente, incluidos rabinos, escolas, cierta gente que conocía bien el Talmud, que había leído esta sugía en mucha más profundidad que nosotros, optaron por convertirse. Y Javerim, a mí esto no me quita el sueño. ¿Por qué? Porque pedirle a alguien más que se inmole o que se vuelva mártir es facilísimo. Si yo estuviera en sus zapatos, yo iría valiente al matadero. Ya veremos. Todo este concepto de morir por la religión es un concepto que para mí es problemático y que históricamente se ha visto que es problemático. Mario, es diferente la defensa a la muerte de inocentes. Si alguien me pone una pistola en la cabeza y dice, mate a esta persona, de eso es lo que estamos hablando aquí. La famosa trama hollywoodesca ¿cómo es esta película con Liam Neeson? Voy a encontrarlo y yo no sé qué, ¿cierto? Porque tienen a mi familia. Entonces, si la opción es matar a alguien que no me ha hecho nada o morir yo, entonces lo que el Talmud dice es yo debo morir. Ahora, si alguien me está atacando, esto no tiene nada que ver con daño colateral. ¿Ok? Ki ata Rab Dimi. Cuando llega Rab Dimi era uno de los tipos que se llamaba Nehotai. Nehotai era gente que iba de Eretz Israel a Babilonia. Eran rabinos babilonios que por negocios viajaban constantemente a la tierra de Israel y servían como conducto. Es decir, iban, en el caso de Rab Dimi vendía higos, era comerciante. Rab Dimi llevaba higos de Babilonia, de Irak, a Eretz Israel, los vendía, se iba un par de meses a la yeshiva en Tiberias, oía lo que estaba sucediendo y luego él traía tradiciones de Eretz Israel a Babilonia. No se nos ocurra que porque hay el Talmud de Babilonia y el Talmud de Jerusalén, esto significa que las dos comunidades estaban trabajando de manera separada. No, había mucha comunicación, había Torá de Eretz Israel que llegaba a Babilonia y Torá de Babilonia que llegaba a Eretz Israel. Aunque
la dirección más común es que la Torá de Eretz Israel llegaba a Babilonia. Aunque también hay ejemplos del sentido contrario. Amar Rabbi Yohanan. Rabdimi presenta esta enseñanza de Rabbi Yohanan. Lo shanu ela shelo bishat shmad. Esta membra original de que uno solo debe hacerse matar por estas tres mitzvot, solo se habla cuando no hay persecución. Es decir, en un martes cualquiera, en un lunes cualquiera. Aval bisha'at shmad, pero cuando hay persecución, afilo mitzvah kalad yaharog ve'al yavor. Incluso por una mitzvah pequeña, dice Rabbi Yohanan, hay que hacerse matar. Lo cual es contraintuitivo. Uno piensa que justamente cuando las cosas se ponen peores, que uno debe ser indulgente. No, Rabbi Yohanan, en este caso, la lógica de Rabbi Yohanan es la siguiente, es cuando al pueblo de Israel lo comienzan a perseguir, ya no estamos hablando de interés propio, sino que estamos hablando de que es el interés de destruir el judaísmo. Y por lo tanto, estas mitzvot se van a volver blancos, o sea, cualquier cosa. No circuncidar a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si hay persecución, cualquier mitzvah, de cierto modo, requiere el martirio. Ki ata Rabin. Rabin es otro de estos Najotai. Pero cuando viene Rabin, entonces completa el dibujo. Amar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan. Afilu shelo bishat shmad. Una versión incluso más restrictiva. Incluso cuando no hay persecución, lo amru ela betzin a. No estamos hablando sino de si a mí me piden hacer estas tres mitzvot en privado. Aval befarhesia, pero en público, afilo mitzvah kala yeherag ve'al yavor. Pero si me piden transgredir una mitzvah en público, entonces, no sé, sentarme en la mitad de la plaza a comer chancho, o si no me matan, así no sea en una época de persecución, dice Rabbi Yohanan, va para el martirio. Mai mitzvah kala, que es una mitzvah ligera, que es una mitzvah leve. Amar Rabba bar Rav Yitzchak, Amar Rav, dice Rabba bar Yitzchak en nombre de Rav, afilu leshanoye arakta de masana. Incluso cambiar la forma en que uno se ata los zapatos. Una versión tremendamente estricta, bastante heroica, y ha habido ejemplos de esto a través de los siglos, como ha habido ejemplos de personas que en efecto han completamente ignorado esta sugya, y francamente ni la historia ni yo se los voy a echar en cara. ¿Ok? Esta sugya preferible que se mantenga a nivel teórico. ¿Ok? Preguntas hasta aquí. Lo que sigue es un paréntesis bien interesante sobre la naturaleza del minyan, que contiene varias candelas. Pero, pregunta. Ok, seguimos entonces.
Bejama Pargesia, dice Rabbi Yohanan que uno no debe hacer esto públicamente. ¿Qué es público? ¿Cuánto es? 2, 3 personas, 4 personas, 5 personas. ¿Qué es una multitud? Amar Rabbi Yaakov, dice Rabbi Yaakov. Amar Rabbi Yohanan, dice Rabbi Yohanan. En Pargesia no hay multitud, es decir, no hay minyan. ¿Qué sigue? Pejutá mi asara benei Adam. No hay minyan a menos de que haya 10 ¿qué? Benei Adam. Personas. Ojo, seres humanos, literalmente. Aquí no dice anashim. Anashim sería literalmente 10 varones. Minyan son 10 personas. Pshita Israelim Ba'inan. Y pues es obvio que estas personas deben ser judías. Entonces, ¿qué es una mitzvah pública? Si traen un minyan de 10 personas judías, de 10 seres humanos judíos. ¿Qué no dice aquí Javerim? Varones. Hay 2 textos donde se describe la naturaleza del minyan. Y en ninguno de los 2 se indica literalmente que deban ser varones. Lo cual es lo que me permite a mí, con confianza y con tranquilidad, contar a las mujeres en el minyan. Otras razones tengo para ella, pero esta es la razón textual que tengo yo. Bueno, ustedes no están obligados a hacerlo, a menos de que pertenezcan a una de mis comunidades. Dichtiv, Venigdashti betoch bene Israel, y me santificaré dentro de los hijos del pueblo de Israel, dentro de los israelitas. Es decir, Kiddush Hashem, la santificación del nombre de Dios, el martirio, solo debe ocurrir, de acuerdo a este texto, si a mí me obligan a hacer un acto de transgresión frente a un minyan. Y viene Rabbi Yirmia. Rabbi Yirmia es un tipo bien interesante. Rabbi Yirmia era un babilonio que tiene 2 cosas que lo caracterizan. Es un babilonio de la 4ª generación. Y la primera cosa que lo caracteriza es que él odiaba a Babilonia. Él era un proto-sionista empedernido. Y se fue para Eretz Israel porque decía que la Torá de Babilonia era una porquería y que lo que él quería aprender era la Torá de Eretz Israel. Entonces, uno de los primeros proto-sionistas duros en la época rabínica. La segunda cosa que tiene Rabbi Yirmia, y esto es frecuente, es que hace unas preguntas que provoca matarlo. Y son preguntas estilo Bart Simpson. De un detalle y una cositería. Entonces, Rabbi Yohanan acaba de decir, no, tienen que ser judíos. Rabbi me pregunta, Tish'a Israel, 10 judíos, Menochri Ehad Mahu, y un gentil, ¿eso es un minyan? Casi un minyan, ¿cierto? 9 judíos y un gentil, son casi un minyan. Tashma, esta es la respuesta. De Tane Rabbi Yanai Achvei de Rabbi Hia Bar Abba, esto es,
En una veraita enseña Rabbi Yanai, el hermano de Rabbi Hia Bar Abba. Aprendemos esto de Toj, Toj. La palabra Toj dentro aparece en dos contextos. Eso es lo que en exégesis rabínica se llama Gezerah Shavah. Y cuando una misma palabra aparece en dos contextos diferentes. Ketiv Haja, en un lado de la Torah se dice Benikdashti betoch bene Israel, y me santificaré betoch, dentro del pueblo de Israel. Uchtiv Hatam, y está escrito allá en Números 16, esto es de la parashá de los espías. Hibadelu mitoch ha'eda hazot. Moshe le dice a Yehoshua y a Caleb, sepárense de dentro, mitoch, la palabra toch, dentro de esta mala edad, dentro de este mal grupo. Ok, mitoch y mitoch. ¿Y cuántos eran los espías? Malehalan Azara. En el caso de los espías eran 10. De Kulhu Israel. Y todos eran judíos. Afkan Azara. Igualmente en este caso son 10. De Kulhu Israel. Y todos son judíos. Nótese que el Talmud aquí hubiera podido decir, hacer otra deducción. Malehalan Azara Bekul Hugbarin. En el caso de los 10 espías, los 10 eran hombres. Igualmente en este caso son hombres, pero el Talmud no hace ese salto exegético. Ups. Ok, rapidito. Veja Esther, Pargesia, Havai. En el caso de la reina Esther, ¿cómo así que no había 10 judíos? La reina Esther se casó con Ahashverosh, se casó con un no judío, lo cual está prohibido públicamente, ¿cierto? Es la reina, que eso fue frente a todo el pueblo. ¿Eso no es Pargesia? Es decir, la reina Esther debería haberse suicidado. Amar Abayei, dice Abayei, Esther Karka Olam Haita. Lo cual puede ser entendido de dos maneras. Por un lado, Esther era la tierra del mundo, es decir, Esther tenía una importante razón por la cual transgredir, es decir, para salvar a su pueblo. Estaba sosteniendo al resto del mundo. O Esther aquí era pasiva, o sea, Esther, si ustedes leen la Megilá, no es que Ahashverosh le estuviera dando mucha opción a las chicas si querían o no acostarse con él. Entonces, Esther aquí es un actor pasivo del conflicto, es decir, es carca, es tierra, es pasiva, no es activa. Rabba Amar dice Rabba, Hana'at Atzman Shanei. Es diferente cuando al judío se le está obligando a transgredir para beneficio del otro. De Ilá, Teimahaji, Hane Kabake, Vedimonaki, Haije Yahabinan Lejo, Ela Hanatatzman Shane. Porque en ese caso, y ese es un caso de los persas, es decir, los gentiles que vivían alrededor de los rabinos de Babilonia, adoraban el fuego. Hasta el día de hoy, los zoroastrianos, de la religión de los persas que rodeaban a los rabinos del Talmud, era el zoroastrismo, que son unas religiones, es dualista, es pseudo-monoteísta. Sobrevive hasta hoy, una comunidad muy pequeña de personas, y los
zoroastrianos, parte de su rito, de su culto, es mantener la pureza de los elementos. Entonces ellos se levantan bien temprano en la mañana, prenden un fuego sagrado. Entonces tenemos el problema de que si, el mismo problema que estábamos hablando ahorita, Javerim, yo vivo en una ciudad llena de mazdeístas, llena de zoroastrianos, los cuales veneran el fuego. Esta ciudad está llena de antorchas, está llena de fogatas, porque así era que se calentaba la gente y que cocinaba la gente. Eso quiere decir que yo no puedo tener ningún tipo de contacto con el fuego de los zoroastrianos porque ellos lo adoran. No, porque en este caso, Hanahat Atzman Shane. Ellos, pues sí, por un lado veneran al fuego, pero por el otro lado también usan el fuego, cocinan con él, se iluminan con él, etcétera, etcétera, etcétera. Y el ejemplo que pone Rafa, Uriel, los paganos nunca pedían que la gente se convirtiera a nada. Es más, el concepto de conversión no existía. Para un rey pagano como Ahasuerus, tener reinas que adoran otros dioses era obvio. Y ojo, una cosa es Irak en el siglo V y la otra cosa es Persia en el siglo IV antes de la era común. Son 900 años de diferencia. Y que yo sepa, los persas antiguos, o sea, los persas de la época de Darío, de Jerjes, ellos todavía no eran zoroastrianos. Creo que Zoroastro es contemporáneo del profeta Isaías. Un poquito es contemporáneo de... bueno, averigüen en Wikipedia. Pero creo que los persas, pues, de Alejandro Magno, es decir, que son los mismos persas de la Biblia, no eran mazdeístas todavía. Los persas de la época de los rabinos ya lo eran. Alguien búsqueme en Wikipedia cuándo fue que vivió Zoroastro. El ejemplo que pone Raba es el siguiente. De Asda Raba letamei de Amar. Raba es consecuente con su posición al decir, Raba Nohri, Amar Ley, Lejai Israel. Un gentil le dice a un judío, ok. Entonces, Zoroastro, pero creo que Persia todavía no se había convertido completamente al zoroastrismo. Ketol aspata beshabata beshade lejiuta. Veila katlinalach. Viene un gentil y me dice, corte este pasto en Shabbat para darle a mi vaca. Y si no, lo mato. Liktil velo likatlei. En ese caso, yo corto el pasto y no me hago matar. ¿Por qué? Porque esta acción está beneficiando, o sea, tiene un interés para la persona. No es por motivos religiosos. Shade le nahara, pero si el gentil dice, corte el pasto en Shabbat y bótelo al río, entonces esto quiere decir que la razón por la cual yo estoy siendo obligado es para que yo transgreda. Liktle velo liktol. En este caso me debo dejar hacer matar y no debo cortar el pasto. Maitama, ¿por qué? La agorei milta ka bayei. Porque esta persona lo que está tratando de hacer es hacerme transgredir.
Entonces, Haverim, un texto difícil, pero espero que haya quedado cosas claras. Nos vemos mañana en la clase de Alajá. Sigamos unidos en tefilá por el pueblo de Israel, por nuestros soldados y por la buena gente que está en ambos lados de las fronteras y que no merece la maldición de la guerra. Haverim, Laila Tov, Shalom, hablamos luego.